En 1944, Hans Asperger, un pediatra austríaco, publicó un artículo en una revista alemana de psiquiatría y neurología, explicando el comportamiento peculiar de algunos niños, comportamiento que él no había visto antes. Actualmente este síndrome se conoce con el nombre de síndrome de Asperger y está comprendido dentro de los trastornos del espectro autista, además de ser uno de los trastornos generalizados del desarrollo. Sobre este tema profundizamos hoy en Saludarte. La evolución de Carlitín, desde que llegamos al hospital, ha sido la mejor. Una, por sus médicos que le han tocado, para mí, los mejores. Doctora, considerando que el síndrome de Asperger es uno de los trastornos del espectro del autismo, ¿qué características tienen estos niños? Estos niños, lo primero que queremos aclarar es que son niños con un aspecto muy normal, son niños incluso inteligentes, muy inteligentes. Generalmente las características en ellos son variables, es decir, que también guardan una individualidad, es decir, no todos los niños con un mismo diagnóstico de síndrome de Asperger son iguales. La gran mayoría de los niños pues se caracterizan generalmente, en primer lugar, por tener dificultades a la hora de las relaciones sociales, es decir, tienen dificultades a la hora de hacer amigos. Les cuesta trabajo leer el lenguaje corporal, es decir, el significado de determinados movimientos, de determinadas lecturas extraverbales, de la mirada, de la cara, de una expresión. Son niños que tienen una comprensión y un pensamiento rígido y una comprensión literal, es decir, a ellos les cuesta muchísimo trabajo entender las bromas, las metáforas, los dobles sentidos, la ironía, y por eso es importante, pues ellos entienden literalmente todo lo que se les expresa. Son niños que tienen un hablar muy característico, a veces se le llama como robot, o un lenguaje un poco rígido, monótono, con una entonación muy particular. A veces los otros niños los identifican como niños raros o niños extraños, o a veces los identifican como extranjeros. Cuando tenía un año y unos meses todavía no decía ni una sola palabra, no tenía contacto visual con nosotros, daba vueltas en círculos sobre sí mismo con los bracitos estirados y los ojitos así. Jugaba con su sombra, le molestaban mucho los ruidos fuertes. No le gustaban los ventiladores de techo porque se asustaba mucho. ¿Qué pasos siguieron? ¿A qué especialistas lo llevaron? Como no hablaba, yo lo llevé a la logopeda de allí, del municipio donde nosotros vivimos. Y ella me dijo que si el niño estaba muy expuesto al televisor. Y yo le dije que sí, porque verdaderamente se pasaba mucho tiempo viendo televisión. Entonces me dijo que hiciéramos una prueba, una semana sin televisor, que lo sacáramos a los parques y esa serie de cosas. Y cuando regresamos la próxima semana, ella notó un cambio y nos dio una remisión para aquí, para el hospital, el equipo multidisciplinario de aquí de Perú. Carly, ¿qué es lo que más te gusta a ti hacer? Me gusta ser como futbolista, pelotero, basquetbolista. Entonces, ¿te gustan todos los deportes? Sí, me gusta todos los deportes. Mi asignatura favorita es historia. Es que la historia es mi mejor asignatura. Los niños generalmente presentan particularidades del autismo, aunque con una inteligencia normal. Además, tienen ciertas características como la dificultad para establecer relaciones sociales y emocionales, patrones del habla raros con tonos monocorde al hablar, dificultad para interpretar las expresiones faciales, así como iniciar o mantener relaciones adecuadas para la edad. Se obsesionan con temas poco comunes y tienen conductas repetitivas. La gran mayoría desarrollan intereses muy restrictivos sobre algunos temas, llámese de geografía, historia, matemática, y desarrollan los astros también, desarrollan una intelectualidad alta alrededor de ellos, que a veces mantienen discursos que parece que estamos conversando con eruditos o con personas mayores que estudian del tema. Eso, a veces la conversación con ellos se torna fascinante, pues descubrimos y conocemos muchísimas cosas que ellos sí estudian. Es decir, y eso también los hace diferentes a la vista del resto de sus paraiguales, de los otros niños. Son niños a veces que son también hiperactivos, a veces también tienen algunas dificultades en el aprendizaje, pues
también son distráctiles, es decir, pueden tener dificultades específicas para aprender alguna asignatura, a veces las ciencias o las letras. Son niños que a veces, incluso si su sintomatología es leve, pasan desapercibidos e incluso no se diagnostican. Es decir, hay un grado que puede ser síntomas más ligeros, moderados o un poco más intensos, y entonces sí son más evidentes, pero en los que tienen sintomatología muy discretas a veces pasan como niños que no tienen nada, un poco diferentes, un poco difíciles a la hora de hacer amigos o de empatizar, pero pasan como niños normales si sus síntomas son escasos. ¿Cuándo le dieron el diagnóstico de síndrome de Asperger? Bueno, un diagnóstico como este demora. Comenzaron con un trastorno del lenguaje y siempre un TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Un año de terapia todos los jueves aquí en el hospital. Neurólogo, se le hicieron electroencefalograma y todas las semanas, cada vez que veníamos a las terapias, pues se le hacía como una mini consulta. Él avanzaba muy rápido y entonces fueron entre los consejos de los doctores y la parte de la familia fue que se vio el avance. El diagnóstico se hace generalmente con un exhaustivo interrogatorio con los padres, con la familia y varios integrantes de la familia, de todos los antecedentes, incluso familiares, personales del niño, la historia del desarrollo de este niño, el neurodesarrollo desde edades bien tempranas, interrogando de forma insistente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social y emocional en las primeras etapas de vida. Y así pueden aparecer los primeros síntomas desde edades muy tempranas, pero no se relaciona directamente al síndrome de Asperger hasta que no tiene generalmente una edad alrededor de los 5 años. Es decir, generalmente incluso se cataloga como un trastorno del espectro autista a manera general, de forma ligera, y luego de los 5 años, entre 5 y 9 años, entonces se perfila mucho mejor las características del síndrome de Asperger, porque tiene que ver justamente con la etapa del desarrollo, es decir, el niño a partir de estas edades pues aumenta mucho más la socialización, la comunicación, el lenguaje, las interacciones con los otros, y es donde se hace evidente entonces el diagnóstico. ¿Qué especialistas intervienen en el diagnóstico de estos niños con trastornos en el espectro autista? Lo ideal es que sea a través de un equipo interdisciplinar que está constituido generalmente por psiquiatras, psicólogos, neurólogos, fisiatras, genetistas, logopedas. E incluso en nuestro equipo justamente tenemos incluso especialistas en medicina natural y tradicional, y este conjunto de especialistas llevan a cabo lo que les explicaba anteriormente, es decir, una recogida de datos importante, pero también la observación, que es muy importante, es decir, varias entrevistas de observación y de intercambio con el niño que aportan todas las características clínicas de ellos para su diagnóstico. También se realizan a través de clasificaciones clínicas internacionales que existen mundialmente y que entonces nos permiten clasificar según los síntomas de cada niño si tiene el diagnóstico de trastorno del espectro autista y específicamente el síndrome de Asperger o no, o es otro diagnóstico, porque todos ellos pertenecen a un gran grupo de trastornos en neurodesarrollo donde habría que entrar a diferenciar qué tipo de diagnóstico tiene. El diagnóstico se lo dan de síndrome de Asperger hace unos 4 años. Más o menos, porque ya después venció el retraso en el lenguaje, después era un TDAH que todavía lo tiene, y luego entonces ya se decide que es síndrome de Asperger. ¿Le hicieron otras pruebas para confirmar este diagnóstico? Aparte de los electroencefalogramas, no, todo fue clínico, unos cuestionarios, preguntas que se basan en lo que es el síndrome como tal. Más bien va con el trabajo de la familia y los médicos, un cuestionario donde se llega a la conclusión de ese síndrome, que es el que va a ser del síndrome de Asperger. Es decir, más bien es una cosa clínica, no es que haya ningún análisis, ninguna prueba ni nada que dé ese resultado. Se hacen otros estudios para la investigación de estos niños, como estudios neurológicos como el electroencefalograma, estudios de imágenes, estudios genéticos también, pero estos estudios no
confirman el diagnóstico, es decir, el diagnóstico sigue siendo clínico. Los estudios que realizamos son más buscando posibles causas o posibles etiologías o patologías asociadas justamente que puede tener el niño y que entonces de ello depende el pronóstico y la evolución. Doctora, ¿cómo debe ser la atención y el seguimiento de estos niños con síndrome de Asperger? Bueno, la atención y el seguimiento de estos niños con síndrome de Asperger se lleva a cabo por el equipo o por determinados especialistas que los siguen, y es más bien un seguimiento y un acompañamiento de las diferentes preocupaciones o situaciones que puedan ir surgiendo. Puede ser psicoeducativa, sobre todo para el niño, justamente donde se le explica también, es decir, qué tiene, qué sucede, por qué le suceden estas cosas, y a la familia. Incluso ahí incluimos también muchas veces a maestros, profesores o auxiliares. Es decir, este trabajo psicoeducativo tiene que ver para que ellos aprendan cómo manejar las diferentes situaciones que se van dando a lo largo de la vida de estos niños que comienzan en la infancia, pero que también es un trastorno que llega a la adultez. Pues también hay una atención psicológica, como se denomina, y en el cual se hacen entrenamientos o terapias que pueden ser logopédicas, de lenguaje, terapias de entrenamiento de habilidades sociales, terapia cognitivo-conductual, que es lo que hacemos generalmente ya más directo en consulta. Y también existe el tratamiento farmacológico, que es algo que nos preguntan constantemente, y de ahí partimos de que los niños con trastorno del espectro autista y específicamente síndrome de Asperger, no existe ningún tratamiento farmacológico que cure, ni quite, ni elimine los síntomas ni el trastorno. El fármaco se utiliza solamente para modular determinados síntomas específicos que puedan existir generalmente por un periodo determinado. Llámese modulación de la conducta, llámese modulación de la atención específicamente, o modulación de algunos síntomas obsesivos que puedan aparecer. De lo contrario, no lleva tratamiento, no existe tratamiento farmacológico para el síndrome como tal. ¿Consideras importante que se dé a conocer más a la población sobre este trastorno? Es importante que los medios toquen el síndrome de Asperger, el autismo, cosas así, para que los papás estén preparados. ¿Ve? Y si no te tocó a ti, a lo mejor le tocó a un amigo, a un familiar, y ya por lo menos tú tienes una idea de qué es lo que tienes que hacer con los niños. Porque hay papás que se demoran en darse cuenta, y ya después no es igual que cuando tú empiezas desde que tienes que empezar con el niño, ¿ves? Es decir, se demora más el diagnóstico. Hay edades que también son un poco más difíciles a la hora de los mismos niños interactuar. Es decir, si tú desde pequeñito no empiezas a trabajar con ellos y a tratar de mejorar y de que mejoren y que mejoren, después se hace un poquito más difícil. Ayuda a mi mamá, ayuda a mi papá. Yo siempre tengo cuidado con hacer las tareas, que hago todas. Todos los días lo hago. A estos niños es importante también buscar la forma de que ellos puedan transmitir sus preocupaciones. Sería bueno aconsejarles tanto a maestros como a familia que se les puede enseñar a veces alguna consigna de cuando ellos no se sientan seguros. Es decir, no estoy seguro lo que me quieres decir, no estoy seguro qué dijiste. Es decir, el niño debe aprender a expresarlo porque los demás no lo entienden. A ellos les cuesta mucho trabajo las frases y los modismos actuales. Es decir, todas las personas que están a su alrededor deben explicarle y sintonizarlo con lo que está sucediendo, tanto en la socialización como en la comunicación. Ningún marcador biológico permite detectar el síndrome de Asperger u otro de los trastornos del espectro autista. Su diagnóstico sigue siendo meramente clínico, basado en los comportamientos observados, en el historial de desarrollo, así como en el perfil psicológico del sujeto. Solamente la evolución posterior permitirá un diagnóstico de certeza. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.